Y el mensaje de hoy se llama ¿Cómo resucitar mi matrimonio? Y los hijos de Dios repetimos, ¿cómo resucitar mi matrimonio? Pero antes, tome usted su Biblia con su mano derecha y diga junto conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy Dios me dará su palabra y hablará a mi corazón. No volveré a ser el mismo. Repita junto conmigo, no volveré a ser el mismo. Hoy escucharé. Hoy oiré. Hoy meditaré. Hoy memorizaré en la bendita palabra de mi Dios y en el sacrificio perfecto de Jesucristo, mi Dios, mi Salvador y mi Señor, en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Siendo las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, 10 de la mañana, hora de México, 11 de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos, 12 de mediodía, hora de Nueva York y de Ottawa, 5 de la tarde, hora del Reino Unido, 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, siendo las 7 de la noche, hora de Jerusalén, y las 9 de la noche, hora de Nueva Delhi, en la India, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Y hoy tenemos una enseñanza realmente preciosa, inestimable, que casi les diría a cada uno de ustedes que tuvieran en casa una reducción de este mensaje que vamos a tener, porque al menos que saquen una reducción de los 7 principios que necesitamos tener en mente para que nuestro matrimonio funcione. Y la lectura principal la tenemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 43, Evangelio de San Juan, versículo 43 y 44, donde nos dice la bendita palabra de nuestro Dios: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario que hoy sabemos es el talit o manto de oración. Jesús les dijo: desatadle
y dejadle ir. Mis amados hermanos, este es un pasaje muy importante de las Sagradas Escrituras porque nos muestra muchas cosas. Voy a hacer algunas observaciones de este par de versículos. La primera de ellas, pues, que nos dice que el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas. De modo que este versículo de la palabra de Dios contradice totalmente el manto o sudario de Turín. El Señor Jesucristo no se le puso una sábana encima, se le vendó. Y esto es lo que nos dice este versículo. También nos dice que dijo el Señor: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas, de nuevo, las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Fíjese que el Señor Jesucristo realizó varias resurrecciones, pero ninguna resurrección tan importante como esta. Las personas que había resucitado Jesús eran personas que tenían unas horas de muertas, quizá hasta un día de muertas, pero la resurrección más dramática de Cristo fue la resurrección de su amigo Lázaro. Un amigo tan entrañable que es el único versículo de la Biblia que nos dice que Jesús lloró. Este versículo también nos enseña que Jesús tenía dos naturalezas, una naturaleza divina perfecta, y es la que comparte junto con el Padre y con el Espíritu Santo, y una naturaleza humana perfecta que nos es mostrada porque Jesús lloró. De modo que Jesús fue a la tumba de un hombre muerto. La gente del pueblo estaba enterada del suceso desde hacía 3 días. Jesús se acercó a la tumba y lloró. Levantó su voz y gritó: Lázaro, ven fuera. Instantáneamente, un cadáver que estaba en el seno de Abraham, esto hay que tomarlo en cuenta también, porque las personas inmediatamente después de morir van al seno de Abraham en el tiempo del Antiguo Testamento, antes de la resurrección de Cristo y de su ascensión a los cielos. Y este hombre Lázaro oyó la palabra del Señor, la palabra rema. Alguien diga la palabra rema. Fíjese que cada uno de nosotros necesitamos una palabra rema cada día. Y es por esto que es indispensable orar y leer todos los días, porque necesitamos esa palabra rema que Dios tiene para nosotros en ese día. Y la palabra que necesitaba Lázaro en ese momento fueron las palabras de Jesús: Lázaro, ven fuera. Y el hombre salió de entre los muertos y entró a la gloriosa libertad del Señor Jesucristo. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios.
Ahora yo te quiero decir a ti lo mismo que Jesús le dijo a Lázaro. Fulano, fulana, ven fuera, ven fuera, ven fuera, ven fuera, ven fuera en el nombre de Jesucristo. Si Cristo levantó a un hombre muerto, Él puede levantar un matrimonio muerto. Un matrimonio donde el amor esté tan muerto como el cadáver de Lázaro. Un cadáver donde los sueños han sido asesinados por palabras de odio, de resentimiento, de adulterio o de negligencia. Pero nada es imposible para nuestro Dios. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Y sabe una cosa, nuestro Dios es un experto en la restauración. Nos dice Eclesiastés 3, versículo 15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Y los hijos de Dios decimos, te alabamos, Señor. Voy a darle una cápsula cultural. Hay personas en el mundo que se dedican, entre comillas, a restaurar cuadros, a restaurar esculturas, a restaurar algún tipo de objeto, pero no pueden hacerlo. No pueden hacerlo porque para poder hacerlo necesitan los mismos elementos que utilizó el pintor, el escultor, el artesano, para poderlo dejar en las mismas condiciones. Es por esto que el único restaurador que puede haber de una persona y de un matrimonio y de una familia es Dios Todopoderoso. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. ¿Por qué Él nos puede restaurar? Porque Él sabe cómo nos hizo. De modo que nuestro Dios es un Dios restaurador y no hay nada imposible. Voltea a ver a la persona que tiene a un lado y dígale, no hay nada imposible que Él no pueda restaurar. Entonces, si no hay nada imposible con Dios, ¿quién es el problema? A ver, ¿quién es el problema? Alguien diga yo. Cada uno de nosotros somos el problema. Y hemos meditado que cuando nosotros nos levantamos en la mañana y vamos al espejo a lavarnos los dientes, la persona culpable de tu vida es precisamente la que está reflejada en ese espejo. Cada uno de nosotros. Muchos creyentes van a la consejería con su pastor teniendo en su mente la decisión de no cambiar de idea. ¿Usted cree que eso pueda funcionar? O sea, que alguien pida una consejería con el objetivo de restaurar un matrimonio, pero no está dispuesta a seguir las instrucciones que se le vayan a dar. Algunas personas dicen, mi matrimonio está muerto. Cuando Jesús viene a tu vida y se lo permites, todas las cosas muertas empezarán
a vivir. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Por medio de la palabra de Dios, Jesús vendrá a tu vida y las cosas muertas pueden resucitar. Existen creyentes que han asistido durante años a consejería cristiana sin intentar vivir por medio de la palabra de Dios. Sin intentar hacer lo que Dios dice, exponiendo problemas que en realidad no quieren resolver. De modo que la frase que quiero decirte en este momento es: salte de tu pasado. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale: salte de tu pasado. No lo escuché. Hay un par de versículos que han sido de mucha bendición para mi vida y creo que lo serán para la tuya si los tienes presentes. Filipenses 3, versículos 13 y 14, que nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Ya está leyendo ahí? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Las veces que nosotros citemos esta escritura son pocas para señalarnos la gran importancia que tiene este pasaje. Este pasaje, así como aplica en un matrimonio, aplica en un fin y principio de año, aplica al dejar un empleo e iniciar otro, aplica en dejar ciertas circunstancias y empezar con otras, etc. De modo que el apóstol Pablo, y esta es la sinceridad de que todos los que compartimos la palabra debemos de tener, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Nos estaba dando baños de pureza y nos dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No sabemos si Pablo era viudo, si era soltero, si era dejado. Lo único que sabemos es que al momento de las escrituras, de escribir las cartas del Nuevo Testamento, él se encontraba sin ninguna pareja. Entonces, viene esta parte importante. Quisiera meditar en cada palabra. Dice: una cosa hago. No hago muchas cosas, hago una cosa. ¿Cuál es la cosa que hago? Me olvido de lo que queda atrás. Alguien diga: me olvido de lo que queda atrás. Y me extiendo a lo que está adelante. Vuélvalo a repetir: olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. ¿De qué me estoy olvidando de lo que queda atrás? De la ofensa, del insulto, de la situación desagradable por la que pasamos, etcétera. Olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Pero no solamente me extiendo hacia adelante, me extiendo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero. También voy a enseñarles un principio que es: el problema precede al milagro. Y los hijos de Dios repetimos: el problema precede al milagro.
antes de que puedas tener un milagro, necesitas tener un problema. Y entre más grande es el problema, mayor será el milagro y mayor será la gloria que recibirá el Señor Jesucristo. Demos gloria, honra y alabanza al Señor. Dios hace cosas maravillosas. Créalo. Dios hace cosas maravillosas. Nada es imposible con nuestro Dios. Eres un hijo o una hija del Dios viviente y te encuentras en el mejor lugar donde puedes estar, en las manos todopoderosas de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Debes darte cuenta que entre el hombre y la mujer hay diferencias. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? ¿No se han dado cuenta? Que entre el hombre y la mujer hay diferencias. Algunos hombres decimos, gloria a Dios. Y los demás no sé en qué están pensando. Tenemos diferencias mentales, hormonales, bioquímicas, de minerales, necesidades específicas de sustancias. Por eso, no sé si se han fijado que hay vitaminas para hombres y vitaminas para mujeres, porque hay diferentes sustancias que necesita el cuerpo de uno y el cuerpo de la otra. Entonces, antes del matrimonio, las diferencias atraían. Pero después de 30 días de matrimonio, esas diferencias te van a causar problemas. Yo me acuerdo de una persona recién casada, tendría un mes y medio de casado, y pues había vivido hasta la fecha solo. Fallecieron sus padres y él se quedó solo en su hogar. Y entonces, pues pasa un mes y medio de matrimonio y le dice a la esposa, ¿dónde está mi frasquito verde que tenía yo aquí? Y le hizo un problemón por un frasquito verde que él tenía allí. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a vivir solo y no quería que nadie le moviera sus cosas. Por detalles insignificantes son la mayoría de los problemas que hay en el matrimonio. De modo que en el matrimonio existen diferencias que nunca podrás cambiar. Y oiga lo que le voy a decir. Y lo mejor es no tratar de cambiarlas. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, y lo mejor es no tratar de cambiarlas, sino que aprendas a vivir con ellas y aceptarlas si quieres ser feliz. Y vamos a hablar de 7 principios básicos para resucitar tu matrimonio. El primero de ellos, perdona y olvida. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, perdona y olvida. Dentro del proceso del perdón está perdón, olvido y restauración. Esta es la parte más difícil, por eso casi nunca la mencionamos. Perdón, olvido y restauración. Esa última es la parte más difícil. Nos dice Mateo 6, 14 y 15,
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué le parece este versículo de la palabra? ¿Qué le parece? Mire, la primera vez que yo leí este versículo, dije, pues definitivamente que no me conviene no perdonar. Porque si yo no perdono, entonces Dios no me va a perdonar a mí. ¿Quién está interesado en que Dios te perdone? Bueno, pues cada vez que tú no estés interesado en perdonar, pues Dios no te va a perdonar a ti. De modo que es un principio muy importante. Si no estás perdonando a otros, Dios no te puede perdonar. El perdón es la llave que abre la cerradura del rencor, del resentimiento, del odio y de la amargura. ¿Creen que es un principio importante? Claro que sí. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Tremendo. Fíjate nada más todo lo que hace cuando tú perdonas a alguien. Se abre la puerta, se abre la cerradura del rencor, del resentimiento, del odio, de la ira y de la amargura. Pero quiero decirte esto, si no estás dispuesto a perdonar y a olvidar, estás destinado a una vida de tristeza y sufrimiento innecesario. Mis amados hermanos, ¿alguien ha ido a la cama enojado? Levante la mano. Los demás son mentirosos. Todos hemos ido a la cama enojados. Pero Dios es muy claro en su palabra. ¿Qué dice el Señor en la carta a los Efesios? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego dice el versículo siguiente, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar y dejamos que una ofensa, no la perdonamos durante el día, llega la noche y viene un nuevo día, mi hermano, mi hermana, eso es una hecatombe, un caos tremendo. Y hay personas que su personalidad no les permite perdonar inmediatamente. Ejemplo, los flemáticos no perdonan fácilmente. Quizá también un poco los melancólicos, pero los más claros que batallan para perdonar son los flemáticos. Pueden guardar la ofensa días y semanas sin perdonar. De modo que, bendito sea el Señor que dice en su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Hay otra traducción de este versículo de 2 Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona. ¿No le parece maravilloso el poder estudiar otras traducciones? De modo que si alguno está en Cristo, nueva persona
es. Bendito sea el Señor. De modo que si tú estás dispuesto a perdonar y a olvidar, el asunto va a seguir de bendición en tu vida. El segundo principio es: el esposo es el sacerdote, patriarca y juez. Y todos vamos a repetir: el esposo es el sacerdote, patriarca y juez. Algunas mujeres y quizá algunos hombres también se pregunten por qué Dios eligió al hombre a ser el sacerdote, el patriarca y el juez. ¿Quién fue creado primero? Adán. ¿Cuál fue el castigo a Eva y a las mujeres? Estar sometidas. Entonces ahí vemos un porqué. La mujer está sometida, Adán fue el primero en ser creado y Dios le dio estos títulos al esposo. El esposo es el sacerdote, el patriarca y el juez. Es algo maravilloso cuando tú entiendes esta posición que Dios nos ha dado. De modo que si tú eres padre de familia, bendice a tus hijos. Bendice a tus hijos. Bendice a tus hijos en el nombre del Señor Jesucristo. El padre de familia es la persona más importante y autorizada para bendecir a sus hijos. En cambio, hay personas que en lugar de bendecir a sus hijos, los maldicen con todo género de palabras que no voy a repetir. Si estás maldiciendo a tus hijos con tu boca, créemelo, esas palabras se volverán palabras proféticas y tus hijos lucharán con ellas. Si el esposo es creyente, podrá cumplir con el papel que Dios le ha designado y diseñado. La pregunta es, ¿cómo ejercerá? Oiga esto, chicas solteras, ¿cómo ejercerá una autoridad de sacerdote, patriarca y juez una chica cristiana que se casa con un hombre inconverso? No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque para ser el sacerdote, el patriarca y el juez necesita al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente viene cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Dios y nuestro Señor. Esa es la razón. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede desempeñar esas tres posiciones. Tercer principio, la mujer debe estar sujeta a su marido. Y vamos a ir a Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es tremendo este versículo 23. Muchas mujeres luchan con él, pero nos dice el Señor en su palabra, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Volvemos al asunto del matrimonio en yugo desigual. Una mujer
que se casa con una persona inconversa, ¿cómo se va a sujetar a un marido que no tiene a Cristo en su corazón? No lo va a poder hacer. Y van a tener problemas. La mujer debe estar sujeta a su esposo. Este es el principio de la palabra de Dios. Fíjese una cosa interesante. Dios le pide a la mujer que respete a su marido. Y Dios le pide o le exige al marido amar a su mujer. ¿Por qué será? Bueno, para que la mujer se someta a su marido, necesita definitivamente tener el Espíritu Santo. Porque la tendencia natural de la mujer es a ser la líder en el hogar. Y solamente teniendo a Jesucristo en su corazón, solamente teniendo al Espíritu Santo en su corazón, ella se va a poder someter. Muchas personas buscan en libros de psicología, de psicoanálisis, de infinidad de cosas para tratar de manejar su matrimonio, pero déjame decirte, en tu hogar tienes un libro que es la llave, que es la respuesta a todas las necesidades que nosotros podamos tener, y esa es la Biblia. Démosle gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Y pasamos al cuarto principio. Comunícate y voltea a ver la persona que tiene a un lado, y si es su esposo o esposa, dígaselo más fuerte. Te tiene miedo. Otra vez. Comunícate. Nos dice Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Mis amados hermanos, la mujer tiene una gran necesidad de platicar. ¿Quién se ha dado cuenta de eso? Levante la mano. La mujer dice 100 palabras por unas 5 de nosotros. La mujer tiene una enorme necesidad de platicar. Y si nosotros no le damos oportunidad a que ella nos platique, pues vamos a tener problemas. La comunicación en una relación es lo mismo que la sangre al cuerpo. Cuando dejas de comunicarte, tu matrimonio se morirá. Vamos a repetir eso. Cuando dejas de comunicarte, tu matrimonio se morirá. Comunicación no es gritarle a tu esposo. Comunicación no es gritarle a tu esposa. Y fíjese lo que son las cosas. Cuando nosotros nos casamos, y me estoy refiriendo a todo el mundo, nos casamos con una mujer o con un hombre que es nuestro igual. Luego vamos comprendiendo que el esposo tiene esta autoridad sobre la esposa. Pero a medida que pasa el tiempo, la esposa se convierte en la madre de su marido. ¿Quién se ha dado cuenta de eso? A medida que pasa el tiempo, aquella relación que empezó con una relación de amor y de mutua sujeción, se convierte en que la esposa se vuelve la mamá
de su marido y espera que se someta a ella. Y eso lo he visto en muchísimos casos, muchísimos. Quinto principio, libertad sexual. Si estás casado, tu cuerpo no es tuyo. Y los hombres decimos, si estás casado, tu cuerpo no es tuyo. Dígale a su esposa. Válgame Dios, pura gente nerviosa y preocupada y temerosa. Si estás casado, tu cuerpo no es tuyo. Si estás casada, tu cuerpo no es tuyo. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y fíjese usted cuántas veces se viola ese principio de la palabra. El esposo desea tener relaciones sexuales y la esposa no está en disposición de tener relaciones sexuales, y no me refiero a la cláusula de exclusión de la menstruación. Simplemente no tiene interés en tener relaciones sexuales. Y nos sigue diciendo la palabra, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Así es que, señora, agarre el versículo y enséñeselo a su marido. Válgame Dios. No tomaron sus azucaritas el día de hoy. Esto significa que una esposa no puede manipular a su esposo con las relaciones sexuales. Y aunque usted no lo crea, hay mujeres que le dicen a su marido, si tú no haces lo que yo quiero, no vamos a tener relaciones sexuales. Aunque usted no lo crea. Y hay otras que dicen, si haces todo lo que yo te digo, esta noche va a ser una noche excitante. ¿Qué es eso? Manipulación. Manipulación. Y bajo este principio, quinto principio de libertad sexual, esto está totalmente incluido en que no puedes manipular ni a tu esposo ni a tu esposa con las relaciones sexuales. Sexto principio, la calidad del amor. Y aquí nos vamos a referir al esposo. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Qué tremendo pasaje de la palabra del Señor. La primera vez que yo leí este pasaje, dije, ¿por qué Dios me está pidiendo, que realmente me está exigiendo? ¿Por qué Dios me está exigiendo que yo ame a mi esposa? Si yo la amo desmedidamente.
Pues sí, Dios exige que el marido ame a su esposa. ¿Por qué será? Porque el marido con el tiempo va dejando de amar, o al menos de manifestar, de mostrar el amor a su esposa. Y las mujeres tienen una gran necesidad de que todo el tiempo le estemos diciendo: te amo, te quiero, estás bien hermosa, los años no han pasado por tu vida, por tu cuerpo, etcétera. Tiene una gran necesidad de elogios, y si tú no se los das, ella no va a ser nutrida en esa área afectiva. Y dice la palabra también: así como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué manera Cristo amó a la iglesia? ¿Alguien tiene una idea? ¿De qué manera amó Cristo a la iglesia? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Hasta dar su vida. Bueno, así es como Dios nos está exigiendo que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También nos dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Realmente esta parte del versículo a veces no es muy clara para nosotros, porque nosotros normalmente no queremos mucho a nuestros cuerpos. ¿Alguien se ha dado cuenta en eso? Por ejemplo, todos sabemos que no debemos de comer los gordos de las carnes, pero todos nos los comemos, ¿verdad? Todo el mundo sabemos que no debemos de tomar Coca-Cola, pero todo el mundo toma Coca-Cola. O sea, eso de que el marido se ame a su esposa como a su mismo cuerpo, pudiera estar entre comillas para algunos de nosotros, porque en realidad no estamos ejerciendo un amor hacia nuestras personas. Pero en el sentido de: marido, ama a tu esposa como Cristo, ahí no hay vuelta de hoja. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo nuestro Señor. Séptimo principio, que quise ponerlo como el primero, pero lo dejé al final: deshazte del egoísmo. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale: deshazte del egoísmo. Quisiera haber puesto este principio en primer lugar, porque el egoísmo es la razón de muchísimos problemas, no solo en el matrimonio, no solo en la familia, sino en el trabajo, en el negocio, en cualquier relación interpersonal. El egoísmo es un problema muy grande. El ser humano es egoísta por naturaleza. Alguien diga: el ser humano es egoísta por naturaleza. ¿Se han fijado a los niños bebés que no quieren que les quiten el juguete? ¿De dónde lo tienen? De su antigua naturaleza. Nacemos así. Gálatas 5, del 19 al 21, nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, ¿dónde está el egoísmo en este pasaje? Bueno, está en la parte donde nos dice enemistades, en la parte donde nos dice pleitos, en la parte donde nos dice celos, donde nos dice iras, contiendas, disensiones y envidias, está implícito el egoísmo. Ahora, quiero decirle, si eso es parte de nuestra antigua naturaleza, ¿de dónde vino? A ver, ¿de dónde vino? ¿De dónde viene nuestra antigua naturaleza? Piénsele, es muy fácil. ¿De dónde viene la antigua naturaleza? Pero ¿de dónde viene? Fue el resultado del pecado de Adán y Eva. Pero si Adán y Eva no tenían antigua naturaleza, entonces, ¿de dónde viene? De Satanás. De modo que nuestra antigua naturaleza procede de Adán y Eva, sí, pero ellos no tenían nada. Viene de Satanás, quien es a quien dice el Señor, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. De modo que tenemos una herencia que nos viene de Adán y Eva, pero más atrás nos viene de Satanás. De modo que estar enojados, ser pleitistas, tener celos, tener envidias y todo lo demás, estas obras de la carne nos llevarán a un fracaso tremendo en nuestro matrimonio. Por eso estoy convencido que el egoísmo es el principio número uno por el cual las parejas fracasan. Es decir, ¿por qué voy a ceder? ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué voy a ceder? Si yo soy siempre el que cedo o la que cedo. Sí, todos hemos dicho eso. Pero sabes, una vez aprendí una frase. El más espiritual cede primero. ¿Quién es el espiritual en tu hogar? ¿Quién es el espiritual en tu hogar? El espiritual cede primero. Y pasa una cosa muy curiosa en nuestro hogar. Cuando llega a haber algún desacuerdo muy raro y extraño, nos encontramos mi esposa y yo a la mitad del pasillo. Ella venía a pedirme perdón y yo venía a pedirle perdón. Eso es cumplir con el principio. En caso de un inconveniente, el más espiritual cede primero. Cede primero. La pregunta no es ¿por qué cuándo? La pregunta no es ¿por qué cuántos matrimonios fracasan? Sino ¿por qué tantos matrimonios tienen éxito? Esa es la pregunta.
Las estadísticas actuales del divorcio son del 50% para este año. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo pienso que es más alto, pero esto es lo que dice el Google. Estas son personas que decidieron vivir bajo sus propios principios. Quiero decirte en el nombre de Jesús, la decisión es tuya. Tu relación matrimonial puede vivir o puede morir. Estos 7 principios son los principios que la harán vivir. Tú has oído la palabra del Señor y en el nombre todopoderoso de Jesucristo te digo, ven fuera y vive en el nombre de Jesucristo. ¿Qué decisión tomarás? ¿Enfrentarás la vida y tu matrimonio bajo tus propios principios? ¿Estás dispuesto a enfrentar las consecuencias? Yo te sugiero, ven a Jesucristo, nuestro precioso Salvador y Señor. Acepta sus principios y tendrás un cielo pequeño en esta tierra. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quiero invitarte en el nombre todopoderoso de Jesús a que hagas esta oración con tu corazón, en voz alta. Dios Todopoderoso, perdóname porque he decidido vivir bajo mis propios principios. Principios que viví en mi casa paterna y que ahora los he trasladado a la mía. Pero hoy, quiero soltar estos principios, quiero soltar estos pecados y vivir bajo la libertad preciosa de los hijos de Dios. Me rindo, me arrepiento. Ayúdame a vivir bajo los principios de tu palabra. Lávame con la sangre preciosa de Jesús. Y Señor Jesucristo, toma el control de mi vida. Renuncio a Satanás, a todos sus demonios y a la filosofía barata del mundo para seguir los principios celestiales de tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Alabemos a nuestro Dios. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle algo. Le resumo los 7 principios en uno solo. Eche al egoísmo de su matrimonio. El día que usted esté dispuesto a seguir ese principio, y ahí quiero dejar implícito, dejar que Jesús sea el Señor de su matrimonio y de su familia, todo cambiará para bien. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea
Jesucristo. Gracias, Señor.